Vamos a esperar un momento en lo que continúan llegando nuestros amigos y amigas del grupo que estamos formando. Les agradezco mucho su atención, su presencia, sus comentarios, por supuesto. Agradezco a quienes no les es posible estar en el live, pero que ven el video posteriormente. Quiero empezar, amigos, esta tarde haciendo algunas recomendaciones importantes acerca de el padecimiento que está atacando a la humanidad. Hemos comentado este fin de semana que en las últimas semanas la situación desafortunadamente, escuchamos en las noticias, se ha incrementado. Entonces, yo encuentro importante, amigos, y muy fundamental es mantener la distancia. Es una recomendación que hemos venido escuchando desde el inicio de la pandemia. Es una recomendación de la Secretaría de Salud y efectivamente mantener una distancia de 2 metros con respecto a otras personas con las cuales no habitamos en la misma casa es una medida de seguridad y tal vez la más importante. Precisamente porque el virus está contenido en las secreciones del tubo digestivo y del tubo respiratorio, y las cuales se despiden microscópicamente al momento de hablar, de respirar, de estornudar, de toser. De ahí la importancia de mantenernos a una distancia de 2 metros con respecto a otras personas en el transporte público, en la calle, en el supermercado, en el mercado. Por otro lado, también usar el cubrebocas en nariz y boca también es importante. El cubrebocas, que puede ser de tela de algodón, elaborado por nosotros mismos en casa, sirve, es útil, el cual lo podemos lavar cada 24 horas. La función precisamente del cubrebocas o que cubre nariz y boca, la función es establecer una barrera entre la persona y el exterior y el medio ambiente, de tal manera que si alguien cercano tose, estornuda y por supuesto que esté contagiado, que tenga el virus y probablemente aún esta persona no lo sabe, entonces este cubrebocas nos va a proteger de que inhalemos esa cantidad de virus que la otra persona en un momento dado haya expulsado. El cubrebocas va a evitar que inhalemos toda la cantidad de virus que la otra persona haya expulsado próximo a nosotros. Nos va a ayudar a retener la mayor cantidad de carga viral y evita que ingrese a nuestras vías respiratorias. Por otro lado, hemos escuchado, y acertadamente también, se recomienda aumentar la ingesta de alimentos ricos en vitamina C, en general frutas y verduras, especialmente alimentos ricos en vitamina C, como lo son la naranja, el mango, la piña, limón, por supuesto el limón, que son alimentos que nosotros catalogamos como ácidos, coloquialmente. Por otro lado, nos ayuda también un suplemento de vitaminas, principalmente vitamina C. En estos días, en esta temporada invernal, y por cierto, también en general en el mundo se están manejando temperaturas ligeramente más bajas
o en ciertas regiones muy bajas, frentes fríos muy intensos. Entonces, esto es un factor desfavorable que favorece el incremento de padecimientos en vías respiratorias. Desafortunadamente, favorece la presencia de COVID-19. Luego, entonces, es importante también protegernos del frío, evitar exponernos a cambios bruscos de temperatura y evitar exponernos a temperaturas bajas. Esto, amigos y amigas, entre las recomendaciones que yo encuentro importantes para protegernos. El Señor dice, ayúdate, que yo te ayudaré. Tú haz lo que está en tus manos hacer, yo haré el resto. Entonces, amigos, es importante observar estas recomendaciones que hemos venido escuchando desde el inicio de la pandemia. Y mejorar nuestra alimentación, aumentar nuestra ingesta de líquidos, aumentar nuestra ingesta de agua, comer bien, alimentarnos de manera saludable en esta temporada, tanto por el frío, tanto por estar con el mayor tiempo en nuestras casas, se dificulta el tema de hacer ejercicio. Pero dentro de lo posible, en nuestro domicilio, podemos ejercitarnos a una hora del día que sea para cada uno más adecuado. Tener movimiento nos va a ayudar mucho. Y si de repente nosotros sentimos que hayamos podido adquirir esta infección, en la experiencia que tengo con personas cercanas a mí que han padecido la enfermedad, es importante estar seguros, porque desafortunadamente se puede confundir con algún otro padecimiento como lo es el dengue hemorrágico. También otras enfermedades recientes que anteriormente no escuchábamos mucho mencionar, al menos en nuestro país, en México, es la enfermedad conocida como Zika y otro padecimiento también de ese tipo que es chikungunya. Son padecimientos, bueno, a mí me parecen así, un poco raros porque anteriormente no los conocíamos. El dengue sí, el dengue clásico ya es conocido para nosotros, ya sabemos que cursa con fiebre, dolor de cabeza, dolor de oídos, es la característica fundamental, dolor en los huesos, en las articulaciones y en los músculos. Sin embargo, toda esta sintomatología tiene un nivel más tolerable. Tanto el dolor de cabeza, el dolor de huesos, de músculos, la fiebre. Todo es un nivel más tolerable, más conocido para nosotros. En el caso de COVID, estos síntomas son mucho más intensos por lo general. Por lo general, son síntomas con mayor intensidad. Aunque se escucha decir que hay pacientes, personas que llegan a ser positivos a COVID casi asintomáticos o con síntomas de leve intensidad. Luego entonces, vuelvo a repetir, tal vez confirmar el diagnóstico es importante para poder actuar en consecuencia. Actuar de una manera temprana ante COVID-19. ¿Cómo? Fundamentalmente, en experiencia que yo tengo, para mí, como familiar acompañante de un enfermo crítico, pero que todavía podemos tenerlo en casa, es muy importante administrar por vía oral suero oral. El suero oral es básico. Y también mejorar su estado nutricional. Para mí es importante administrar
un suplemento vitamínico. En el caso de COVID, hemos escuchado mencionar algunos medicamentos útiles para disminuir el dolor, la fiebre, medicamentos que podemos adquirir sin receta. Y luego se escucha mencionar también que es importante administrar un medicamento antibiótico. En este caso sí necesitamos el auxilio del médico, porque los medicamentos antibióticos solamente se pueden adquirir con receta médica. Por otro lado, también ante COVID se están manejando medicamentos antiinflamatorios, pero de segundo nivel, que nosotros conocemos como médicos, que ya no son de primera elección, que vienen siendo ya de un manejo un poco más especializado. Pero en ocasiones también lo podemos adquirir sin receta. Pero el punto que quiero mencionar, para que no se me olvide, es que recientemente adquirí la experiencia de un punto para mí como médico, un punto importante en el padecimiento de COVID-19. Resulta que comentaba yo el viernes que hice una deducción que el pulmón, al estar sufriendo, al estar infectado con el virus y probablemente también ya una infección combinada con bacterias, que ya actualmente es común, que una infección que inicia siendo que inicia siendo viral, en pocos días se agregan bacterias al cuadro del paciente. Y entonces tenemos una infección combinada, viral y bacteriana. Entonces, les estaba yo comentando, tenemos un pulmón sufriendo el ataque viral y bacteriano, el pulmón intenta o está reaccionando, se está defendiendo. Entonces se generan flemas, que es cuando nosotros tosemos, cuando la tos es seca, las flemas están muy pegadas. La conocemos como tos seca, pero están ahí las flemas. Entonces requerimos un tratamiento y medicamento que nos ayude a expulsar flemas. Por otro lado, si al toser el paciente se escucha que desprende flemas, entonces es un punto a nuestro favor porque hay facilidad para que las flemas se puedan expulsar. Pero yo la deducción que hice fue que el pulmón muy probable y seguramente también está edematizado, también está llenándose de agua. Es una condición médica que conocemos como edema pulmonar. Esto también tiene, por supuesto, farmacología para manejarse. Son los medicamentos llamados diuréticos. Sin embargo, afortunadamente, la mayoría conocemos la jamaica y sus propiedades medicinales. La jamaica, curiosamente, es altamente diurética. Cuando yo hice la deducción, se lo comuniqué inmediatamente a la familia que estaba viviendo un proceso intenso de COVID-19, sobre todo el jefe de familia, y afortunadamente me hicieron caso, administraron té de Jamaica o agua de Jamaica, y fue cuando el paciente pudo incorporarse, pudo ponerse de pie y mejoró su saturación de oxígeno de 85% a 95%. Entonces, amigos, dada la situación que se percibe y que conocemos a través de las noticias, a través de algunos medios de comunicación acerca de esta enfermedad, quise hacer este pequeño resumen intentando dar a conocer puntos importantes que ya es conocido por todos, lo hemos estado escuchando bastante desde el inicio de esta pandemia. Sin embargo, quise recalcar un poco estos puntos sobre cómo protegernos del padecimiento y en un momento dado que pudiéramos entrar en sospecha de estar cursando con este padecimiento, los puntos importantes a seguir, la conducta a seguir.
vuelvo a repetir aquí, considero que confirmar el diagnóstico es importante para poder actuar en consecuencia en una etapa temprana. Y administrar o ingerir agua de Jamaica, que es un diurético muy potente que va a ayudar al cuerpo a eliminar el líquido que se está quedando rezagado en general en el cuerpo, pero principalmente en los pulmones. Y siento que eso es lo que determina que el pulmón no pueda trabajar bien. ¿Por qué? Porque en el caso que yo comento, este paciente tenía medicamentos, ya le habían administrado medicamentos antiinflamatorios muy potentes a una dosis alta durante 7 días y el pulmón no respondía. Tenía ya también su tratamiento de nebulizaciones y el pulmón no estaba respondiendo. Inclusive el médico que lo estaba manejando le hizo saber al paciente y a sus familiares que ya no podía hacer más por él. Entonces, amigos, cuando yo obtuve esta conclusión, esta deducción, se lo comuniqué a la familia y quise hacerlo ahora también a ustedes. Quise comunicarlo a ustedes, a mis amables amigos y amigas que me escuchan los fines de semana, que nos reunimos, que hacemos nuestras oraciones. Quise también compartir esta conclusión con ustedes. Siento que en un momento dado puede ser útil para ustedes, para sus amigos, para sus familiares, que están llevando aún un tratamiento en casa y que aún pueden recibir tanto medicamentos como test por vía oral. Es un punto importante, amigos, amigas, a tomar en cuenta. Pueden comentarlo inclusive con su médico tratante, pueden comentarlo con toda la confianza. Bien. Nos dice Elsa Nidia Sánchez. Buenas noches para todos, bendiciones. Buenas noches, Elsa Nidia, bienvenida. Bendiciones para usted también. Pérez Soto, buenas tardes, noche a todos. Buenas tardes, Pérez Soto. Cef B, hola a todos, buena tarde, doctora Quero. Buenas tardes, bienvenida. Maribel González nos dice buenas noches a todos, doctora Marta, lista para escucharle. Cada reunión, un aprendizaje, bendiciones. Gracias, Maribel González. Gracias por estar con nosotros una vez más. Lourdes nos dice, buenas noches, doctora, bendiciones. Gracias, Lourdes, bienvenida. Reciban todos, amigos, bendiciones. Reciban bendiciones, reciban un abrazo y mi agradecimiento por acompañarme esta tarde, por acompañarme una vez más en nuestra charla, en nuestra emisión de oraciones de reflexión y de acercamiento a nuestro Padre Celestial, a nuestro único Creador y Dador de todo, absolutamente de todo. Hablábamos la tarde de ayer, amigos, de la importancia de fortalecer nuestra fe, la importancia de creer en el Señor y de aumentar nuestra capacidad para creer en Él. ¿Por qué? Porque es la condición. No sé, en algunos pasajes que están en la Biblia, el libro por excelencia, probablemente les ha tocado escuchar cuando el Señor Jesucristo le decía a alguien que había recibido una bendición, le decía, tu fe te ha curado, tu fe te ha sanado. Es la fe. Esa es la condición más importante. Y porque deriva también precisamente del primer mandamiento, que es el Señor tu Dios por encima de todo. Van
de la mano. Si para nosotros nuestro Dios es único, es todo, para nosotros Él tiene toda nuestra intención, nuestro amor y nuestra obediencia. Quiere decir que confiamos en Él, que tenemos fe, que sabemos que Él no nos va a fallar, pase lo que pase. Como el Señor dice, veas lo que veas, oigas lo que oigas. Mantente firme en tu fe. No dudes, no vaciles. Y claro, esa es la parte que a nosotros nos corresponde hacer. Es la parte difícil. Sin embargo, les he comentado, si le pedimos fuerza al Señor para mantenernos en nuestra fe, Él es tan bondadoso que nos concede fuerza para mantenernos firmes, para mantenernos fuertes, para no dudar. Y si sentimos que estamos cayendo en la duda, apenas nos damos cuenta, inmediatamente poder levantarnos. En eso consiste nuestro trabajo. Esa es la parte que nos corresponde hacer a nosotros, a cada uno de nosotros. Muñeca nos dice bendiciones para todos. Gracias, Muñeca. Bienvenida. Guadalupe Jiménez. Es de suma importancia no divagar para no perder la fe. Bendiciones a todos. Gracias, Guadalupe, por su comentario. Nos ayuda mucho. Gracias, bienvenida y reciba bendiciones. Voy a volver a leer lo que nos pone muy amablemente Guadalupe Jiménez. Dice, es de suma importancia no divagar para no perder la fe. Sí, claro, es importante mantenernos en una sola dirección, como nuestra mente, nuestro corazón, fijos en un solo punto, en un solo objetivo, que viene siendo nuestro Creador, el único, el Todopoderoso. Estoy recordando, por cierto, amigos, estoy recordando un episodio, una ocasión, hablando de nuestro ser creador. Ustedes recuerdan que les conté la historia de cuando mi esposo estuvo muy gravemente enfermo, que por cierto es una historia muy, muy dura en un sentido. Sin embargo, también la presencia de Dios en todo momento. Y en todo momento, pero al final, para mí como ser terrenal, que llegué a dudar. Y finalmente ver cómo el milagro se cristalizó, el milagro de vida. Para todos nosotros, finalmente se cristalizó. Fue lo que me dio la total certeza de que Dios había estado con nosotros en todo momento durante ese proceso que vivimos. Entonces, hablando de nuestro ser creador, les quiero comentar esta experiencia. Y de ahí deduje que el Señor sigue creando para nosotros. Resulta que mi esposo recién iniciábamos esta odisea, esta situación, cuando él
estuvo muy grave. Entonces, y en aquel momento, aprovechando que se había quedado dormido un rato, posterior a un tratamiento quirúrgico, una limpieza quirúrgica en la herida quirúrgica, entonces yo decidí hablarle, decirle algunas frases de la terapia que diseñé, que estructuré y que manejo. Entonces le dije algunas frases. Lo poco que en ese momento pude trabajar con él, porque dormía poco, tenía un sueño muy ligero, estaba dolorido. Entonces, cuando yo me quedé dormida, tuve una visión. Resulta que lo vi a él recién nacido. Y en ese momento, los dos, en mi visión, en la visión que yo tuve, lo vi recién nacido. Y entonces, él y yo pensamos, como que dijimos al mismo tiempo, ya sé dónde hay células nuevas en él mismo. Cuando él era recién nacido, su cuerpo estaba generando células en todos los tejidos, en todos los órganos, precisamente porque estaba creciendo. Es la etapa en la que todo ser vivo genera sus órganos, sus tejidos, se reproducen con mayor rapidez, las células se reproducen más rápidamente que cuando cuando ya entramos en una etapa más adulta. Entonces, en la etapa de la infancia, los primeros meses de vida, es cuando el organismo las células se están replicando con mayor rapidez. Y era ahí, en ese momento, donde había células nuevas para él. Realmente yo me impresioné y dije, bueno, es que es verdad, ahí hay células nuevas de él y que las está necesitando ahorita. Esta visión me dio a mí a saber y a conocer muchas cosas, pero sobre todo en el tema de Dios. En un momento dado, cómo maneja Dios las cosas. Nosotros, amigos, en mis videos he mencionado muchísimo, sobre todo en el video de las cualidades del inconsciente, he mencionado que nuestra mente inconsciente no puede manejar el tiempo y el espacio. Para nuestra mente inconsciente no existe el tiempo, no existe el espacio. Es una cualidad que Dios nos regaló, precisamente para situaciones como esta, donde puedo decir que su mente viajó en el tiempo, que en realidad para su mente, al no existir el tiempo, es presente, es aquí y es ahora. Para su mente es aquí y es ahora, es presente. Para nosotros en esta dimensión sí es viajar en el tiempo. Para su mente no hay tiempo, es presente. Para él, en su mente inconsciente, estaba ahí, seguía siendo un niño recién nacido. Es algo de repente un poco difícil de explicar y más aún de comprender. Yo espero haber sido clara, yo espero haber podido hacerme entender. A propósito, amigos, salió este pequeño tema, surgió porque Dios es nuestro creador y dador. Les he comentado, Él sigue creando.
para darnos. Tomen nota de esto, amigos, amigas. El Señor sigue creando actualmente para cada uno de nosotros. Luego entonces, una persona que esté muy gravemente enferma, retomando nuevamente el tema actual, COVID-19, por ejemplo, donde sus pulmones están necesitando eso, células nuevas, que sus células se regeneren, se multipliquen, sanen, se fortalezcan. Si nosotros tenemos fe, el Señor lo puede hacer. Todo, absolutamente todo, está en sus manos. A nosotros nos corresponde creer. Creer que es así, para que se cumpla, para que se manifieste, para que lo podamos vivir. De lo contrario, desafortunadamente es más difícil, aunque no imposible, porque el Señor es tan bondadoso que continuamente nos da, aunque a veces o no lo merecemos, o no se lo pedimos, o no sabemos pedirlo. Sin embargo, Él es infinitamente bondadoso. Y a la mínima intención sincera de nuestra parte, el Señor se manifiesta. Es infinitamente bondadoso. Bien, amigos, yo espero estar siendo clara. Cualquier duda, con toda confianza, pueden hacerla. Guadalupe Jiménez, ya habíamos checado este comentario. Sí, amigos, lo que acabo de comentar precisamente es algo un poco complejo y tal vez de repente un poco difícil de creer. Sin embargo, forma parte de una serie de experiencias y de conocimientos que fui adquiriendo precisamente en el proceso que viví al lado de mi esposo. Él estuvo muy gravemente enfermo y yo estuve con él acompañándolo durante todo el proceso. Y lo que les puedo decir es que a mí me ayudó mucho. Me ayudó mucho. De entrada, amigos, les he comentado en momentos anteriores que fue la primera ocasión en la que yo me atreví a hablarle a Dios de manera directa. Sentí que no tenía alternativa. Sentí que no perdía nada y podía ganar mucho. Y fue así como me atreví a hablarle. Nunca antes lo había hecho, al menos no de esa manera. Fue la primera ocasión en que vencí el miedo para hablarle y le hablé. Y sentí que él me había escuchado, lo sentí. Y que también hubo una respuesta, pero yo no la entendí. Yo pensé que al sentir su respuesta, equivocadamente pensé que mi esposo iba a sanar inmediatamente o al día siguiente. No fue así. Pasaron todavía 3 meses, hasta el momento en el que él se sintió con más confianza para viajar, para regresar a su país. Él sentía que ver a su familia, estar en su casa, es lo que lo iba a ayudar a continuar en su recuperación. Y efectivamente así fue.
pero vivimos una situación bastante difícil. Sin embargo, como les comento, a mí me ayudó mucho. Acompañarlo a él en ese proceso me ayudó muchísimo. Cada día fue de aprender, cada día un aprendizaje nuevo. Es una experiencia plagada de situaciones nuevas, en primer punto, para mí, situaciones límite, sin embargo también de mucho aprendizaje. A partir de ahí yo no fui la misma persona. De entrada, como les comento, tuve o viví un acercamiento con Dios. Pude empezar a hablarle y a conocerlo más, al menos más de lo que lo conocía antes. Y poco a poco, a iniciar mi propio camino de comunicación con Él, hasta tiempos actuales, donde he tenido muchas manifestaciones de la presencia del Señor en nuestras vidas, manifestaciones de que el Señor solo quiere darnos, solo quiere vernos bien. Desafortunadamente, a veces nosotros no sabemos cómo actuar correctamente, cómo estar en su gracia, les decía yo el día de ayer. Sí, amigos, les decía, de repente nos confundimos, de repente no sabemos exactamente cómo actuar, no sabemos o actuamos de cierta manera y pensamos que es lo correcto. Y en ocasiones tal vez no. Les he comentado, yo encuentro dos principios básicos que a mí me ayudan mucho a centrarme, a darme cuenta si estoy actuando correctamente ante los ojos de Dios, que es: no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti, y trata al otro como quieres ser tratado tú. Si nos damos cuenta, amigos, en estos principios, que yo considero básicos también, si se dan cuenta, el Señor nos pide para el otro. El Señor aboga por el otro. El Señor es así, es infinitamente bondadoso y misericordioso. Él quiere que entre nosotros haya amor, haya comprensión, ayuda, entendimiento, buena convivencia, que seamos capaces de compartir lo que tenemos, de convidar, que seamos capaces de perdonar. Acerca de este tema, amigos, del perdón, quiero mencionarles que tengo un video en el canal acerca del perdón. Es un punto muy importante que nos va a ayudar a liberarnos de las cargas que en un momento dado hemos adquirido en determinado momento de nuestra vida. Es fundamental. Es el punto de partida en nuestro conocimiento, en nuestro camino para llegar al Padre. Es perdonar. Es la primera puerta que tenemos que abrir. Perdonar. Si nosotros revisamos, probablemente hay ahí resentimiento hacia alguien. Tenemos que trabajarlo. Les sugiero el video del perdón. Es necesario trabajarlo.
La siguiente puerta, amigos, es soltar. Soltar absolutamente todo. Les he comentado en momentos anteriores, todo es todo. Conforme ustedes vayan avanzando en este trabajo y en este proceso, se van a dar cuenta cómo empiezan a sentirse ligeros. Realmente, cada vez más ligeros, dejando a un lado esas cargas que llegan a ser muy pesadas. Esto requiere decisión. Decisión. Porque si alguien en el fondo no quiere perdonar, no quiere soltar, no quiere. Y entonces no se puede. Y Dios no va a actuar en la vida de uno en contra de nuestra propia voluntad. No. Él no va a hacer nada que uno no quiera. Él respeta nuestra voluntad. De ahí que les he comentado muchísimo también en momentos anteriores de la importancia de hacer a un lado mi propia voluntad para que pueda manifestarse la voluntad de Dios. En una conciencia de que la voluntad de Dios solo es bendición, solo es vida, solo es salud, solo es bienestar, en esa conciencia, pero sin poner palabras ni en la mente ni en el corazón. Una confianza ciega, fe ciega, esperando, solo esperando lo mejor. Pero ese lo mejor solo corresponde a Dios. Decidir, saber qué es lo mejor. Tal vez yo no lo sé, o tal vez yo siento que lo mejor es esto, pero solamente Dios sabe si realmente eso es lo mejor o es otra cosa. Él, que es el Ser Supremo y Todopoderoso, Él sí lo sabe. Yo no lo sé, pero Él sí. Y en este punto, por ejemplo, a lo largo de mi vida, yo he vivido muchas situaciones, muchas circunstancias, que el día de hoy encuentro la explicación. Y estoy hablando de situaciones, circunstancias que viví hace 30 años. Y que solo hasta hoy toman sentido. Por supuesto que en algunos momentos el Señor me lo había hecho saber. Pero reconozco que yo también soy una persona humana y terrenal y que caigo, como decimos. Entonces, lo importante es volver a levantarnos. Y el Señor es muy bondadoso. Él nos entiende. Es sumamente compasivo. Y nos entiende. Bien amigos, yo espero estar siendo clara esta tarde con los temas que estoy abordando. Lourdes nos dice, es que el perdón no solo es decirlo, sino superar los sucesos y valorar a los demás y a uno mismo. Así es, Lourdes, el perdón es un proceso que vivimos. En el video lo comento, nos dice, el perdón no solo es decirlo, claro,
sino superar los sucesos y valorar a los demás y a uno mismo. Así es. Como yo lo veo, Lourdes, me voy a permitir comentarlo. Yo lo veo de la siguiente manera. Primer punto es querer. Lo hemos dicho, lo dije hace un momento, es querer, tener la voluntad, querer hacerlo, estar decidido. Porque si yo en mi interior tengo duda de si es el momento de perdonar, de si quiero o no perdonar, es parte del soltar. Que yo mencionaba también hace un momento. Entonces, si yo no me siento convencida de querer perdonar a determinada persona, si yo no lo quiero hacer, si siento que no es el momento, entonces no puedo avanzar, no puedo ir al siguiente paso. Se requiere estar decidido, estar convencido, querer hacerlo. Una vez que yo he identificado a la persona o personas que me hicieron algún daño y por lo tanto yo tengo resentimiento hacia ellas o hacia ella o hacia él. Estoy recordando, amigos, estoy recordando cuando he manejado el tema del perdón con algunos de mis pacientes y he manejado incluso temas muy difíciles, como por ejemplo, como lo puede ser el caso de una violación, por ejemplo. En un momento dado, la persona que ha sido violentada de esta manera se ha quedado con resentimiento y la persona siente cómo toda su vida ha girado alrededor de ese acontecimiento, alrededor de ese odio, de cómo le siguió afectando y perjudicando durante muchísimos años. Y, por ejemplo, la paciente, al momento en el que yo le hablo de perdonar, se resiste, no puede creer cómo resulta que después de todo, después de haber sufrido la agresión, de todos los años que sufrió, las consecuencias de lo que ha venido sufriendo, de cómo su vida quedó marcada, de todos los miedos y las inseguridades que esa agresión le generó, y todavía tiene que perdonar. Sí, así es, amigos, amigas, así es. Es la condición para su liberación, para poder seguir adelante, para sanar su alma, para sanar su espíritu, para sanar su vida. Es la condición, perdonar. Y luego que la persona lo comprende y que lo logra hacer y lo puede hacer, se da cuenta cómo efectivamente puede liberarse, puede ahora tener una vida plena, una vida diferente.
Y aquí voy a mencionar un punto que yo sé que suena muy difícil de aceptar, de entender, sobre todo tal vez cuando de repente nos toca vivir situaciones difíciles. Pero lo que sí les puedo decir es que cuando nosotros involucramos al Señor en toda esta situación, sobre todo para que nos ayude a perdonar, que nos dé la fuerza que necesitamos para perdonar, para aceptarnos a nosotros mismos, para perdonarnos a nosotros mismos, para tener el valor para tomar la vida, para aceptar todas las bendiciones que Dios nos ha seguido dando. Entonces ahí podemos darnos cuenta cómo Dios transforma esa agresión, esa vivencia, la transforma en nuestra vida de tal manera que deja de ser algo solo o totalmente catastrófico, algo sumamente malo. El Señor nos muestra otra parte de la misma realidad. El Señor nos muestra cómo esa situación que se vivió totalmente catastrófica y desafortunada, cómo resulta que esa situación tuvo una influencia en nuestra vida de tal manera que podemos decir que hay cosas rescatables. Esa situación que vivimos como seres humanos nos moldeó, no solo en un sentido de sufrimiento, sino también en un sentido positivo. Es decir, el ser humano está hecho, tiene la capacidad para levantarse, para superar situaciones difíciles. El ser humano es un ser totipotencial, integral. Se dice, incluso en la Biblia está la referencia de que el Señor nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Qué quiero decir con esto? Que seguramente en muchos puntos, somos semejantes a Dios. Tenemos algo de Él. ¿Saben qué es? Nuestra parte espiritual. El ser humano tiene un espíritu. Dios es un espíritu. Entonces, al crearnos, nos hace seres espirituales. Ese es el punto en el que somos semejantes a Dios. Y ahí es donde se puede decir que nos comunicamos con Él, en nuestra parte espiritual. Ahí es donde se aloja la fuerza de Dios. Y nosotros, si nosotros la
de alguna manera la sentimos, la conceptualizamos, la tocamos, como se dice en ese término en psicoterapia, si nosotros tocamos nuestra fuerza, nuestra parte espiritual, vamos a poder sentir esa fuerza y vamos a poder aumentarla, incrementarla, y vamos a poder sentir más de cerca a Dios. Carmen nos dice, buenas noches, doctora Quero, y a todos, a todas. Un poco tarde, pero ya aquí. Gracias, Carmen, bienvenida. Reciba bendiciones, Carmen. Muñeca nos dice, la paz del Señor Jesucristo en todos nosotros, hoy, mañana y siempre. Gracias, Muñeca. Gracias por sus palabras muy bonitas. Voy a repetir, la paz del Señor Jesucristo con todos nosotros, hoy, mañana y siempre. Que así sea. Amén. Así es, Muñeca. Gracias por compartirnos esta frase muy bonita, que se siente inmediatamente como nos llenamos de la paz del Señor Jesucristo, que por cierto en estos tiempos, ¿verdad? Días difíciles que estamos viviendo, pero como hemos dicho también, no para los hijos de Dios. Entonces es importante, amigos, mantenernos en ese camino, en ese sendero, mantenernos actuando de una manera que agrada a los ojos de Dios y nos permite mantenernos en su gracia y en su paz. Es importante, amigos. Tomémoslo en cuenta. Al momento de interactuar con las personas con las cuales vivimos en nuestro hogar, con las personas con las cuales en un momento dado llegamos a tener alguna relación, algún trato, es importante. Incluso con personas, volvemos al punto, que en un momento anterior en nuestra vida nos haya hecho daño. Revisemos ese punto. Si tenemos algún resentimiento hacia alguien, es el momento de trabajarlo. En estos tiempos que está favoreciendo el pasar mayor tiempo en casa, está favoreciendo el interiorizar con nosotros mismos, platicar con nosotros mismos. Vamos a revisar ese punto. ¿Hay resentimiento hacia alguien o hacia un grupo de personas? Es importante, amigos, es importante para estar en mayor comunicación con Dios, para estar más cerca de Dios, para estar en gracia del Señor, para poder con mayor facilidad y continuidad mantenernos en esta paz, en la paz del Señor Jesucristo. Es eso lo que Él vino a enseñarnos, el amor al prójimo, el perdón. Entonces, revisemos ese punto y es importante trabajar el perdón en caso necesario. Si nos estamos dando cuenta que hay resentimiento en nuestro corazón hacia una o más personas, es importante trabajar el perdón. En el video que les comento, que está en el canal, la manera en la que yo sugiero que lo podemos lograr es la siguiente, precisamente pedir al Señor bendiciones para esa persona. Lo menciona el Señor Jesucristo en algún momento, no recuerdo cómo, cuándo, dónde, pero sí sé que Él lo menciona. Creo, si no me equivoco, que es al inicio del Nuevo Testamento. Hay una serie de frases. Si no me equivoco, es ahí donde Él dice, o es en otro momento,
donde Él dice, bendice a tus enemigos, ora por el que te persigue. Esa es la indicación del Señor Jesucristo y realmente es una fórmula mágica que nos ayuda a perdonar. Si nosotros insistimos en pedirle al Señor bendiciones para esa persona que nos hizo daño en algún momento anterior en nuestra vida o que nos está haciendo daño actualmente, también es el perdonar, el pedir bendiciones para estas personas se convierte en un arma que nos va a defender de esas personas. Estoy recordando cuando de repente escuchamos este concepto equivocado, cuando alguien por ahí escribe o dice en el Facebook, es que si perdono voy a ser débil o se van a reír de mí. Es un concepto equivocado. Es al contrario. El Señor levanta y libera al que da perdón. El Señor lo bendice. El Señor lo llena de gloria. El Señor somete a los enemigos de aquel que perdona. Ese, amigos, ese es el efecto de pedir bendiciones para las personas que nos están haciendo daño actualmente. Entonces, tal vez en un inicio lo hagan porque es una sugerencia. Pero si ustedes insisten en hacerlo, en pedir bendiciones, pedirle al Señor todo aquello que pueda ser bueno para esta persona, ustedes van a sentir como poco a poco las palabras van a ser más sinceras, van a salir más sinceras de su corazón. Hasta que llegado el momento, no pasa mucho tiempo, cuando ustedes ya sienten total sinceridad, sienten que están haciendo su petición desde el corazón. Y es ahí donde surge el milagro. Es ahí donde ustedes se sienten liberados. Y si es una situación actual, sus enemigos son sometidos. Esto yo lo he visto, lo he vivido, es una realidad. Bien, vamos a ver. Sef B nos dice, doctora Queros, las personas que ya hayan pasado el proceso del perdón, ¿es válido o está bien que estas personas que se perdonaron no tengan la misma confianza que alguna vez tuvieron? ¿Es válido o está bien que esas personas que se perdonaron no tengan la misma confianza que alguna vez tuvieron? Muy, muy buena su pregunta. Y muy acorde a nuestro tema. Es un punto realmente muy importante. Así yo lo entiendo. Dos personas en las que surgió un conflicto, en las que ya trabajaron el perdón, y ahora ¿qué pasa? ¿Es válido? ¿No es válido? ¿Qué? ¿O hasta qué punto? ¿Qué pasa con ahora esta relación? ¿Va a haber confianza? ¿No hay confianza? ¿Qué sucede? Muy, muy buena la pregunta. Yo les voy a decir, amigos, yo les conté, cuando yo recién empecé a conocer al Señor y a darme cuenta que recibía una respuesta, una iluminación de su parte, yo le hacía muchas preguntas. Esto viene a colación, es para responder su pregunta. Entonces, yo le pregunté al Señor, ¿qué significaba cuando el Señor Jesucristo dijo
Si te golpean en una mejilla, pon la otra. Yo le pregunté al Señor, Señor, ¿qué significa? ¿Es literal? Si me golpearon en una mejilla, ¿es literal que yo ponga la otra? ¿Es eso? ¿Quiere decir que yo ponga la otra para que me sigan pegando? O sea, ¿cómo? Cuando en tiempos actuales hablamos de expresar, de no permitir la agresión, ¿qué pasa aquí? Le pedí al Señor, ten compasión, revélame, ilumíname. Y el Señor, infinitamente bondadoso, me mostró lo que significa. Él me dijo, ustedes todo lo quieren, lo entienden así, literal, pero no, no es así. Lo que quiere decir poner la otra mejilla es, tomen nota amigos, yo no te voy a decir que te quedes o que te vayas, eres libre de elegir. Lo que yo te estoy diciendo es que no odies, que no pelees. Eso es lo que quiero decir con poner la otra mejilla. Surge a colación en la pregunta que usted me hace. Dos personas tuvieron un conflicto, ya se han perdonado, ¿qué pasa ahora? Aquí viene la respuesta. Son libres de continuar su convivencia, si ambas lo desean. Si alguna de las dos partes no desea continuar en esa convivencia o quiere poner distancia, es libre y lo puede hacer, es válido. ¿Hasta dónde ahora va a confiar? Es válido. Lo que ya no es válido es continuar en esta relación para pelear, para que vuelva a surgir un motivo de disgusto, de conflicto. Eso no es válido ante los ojos de Dios. Voy a repetir. Él dice, yo no te voy a decir que te quedes o que te vayas, pero sí te digo, no odies, no pelees, no contribuyas al odio, al resentimiento, no lo cultives. No lo favorezcas. No pongas en primer lugar el odio, el rencor, la agresión al otro. Eso no. ¿De acuerdo? Yo espero haber sido clara. Entonces, el Señor Jesucristo cuando dijo, si te golpean en una mejilla, pon la otra. Quiere decir, no odies. Él dice, si te quieres quedar, eres libre. Yo no te voy a decir que te quedes o que te vayas. Yo no te voy a decir eso. Pero sí te digo, no odies, no pelees. Entonces, te puedes quedar sin odiar. Te puedes ir, pero sin odiar. Esa fue la respuesta, amigos. Y yo la comprendí, yo la entendí, le encuentro lógica. En mi caso, de manera muy personal, me atrevo a
a compartir un pensamiento propio en mi forma de ser. Siento que yo optaría por alejarme, por retirarme de la persona o las personas que en un momento dado, en una situación X, perdón, que pudieran estarme agrediendo de alguna manera. De manera personal, siento que yo optaría por poner distancia. Si es que el recurso del diálogo ha quedado agotado. En fin, cada circunstancia es variable, cada persona tiene sus propias vivencias y cada caso se analiza dependiendo de la situación y de las circunstancias. Sin embargo, el principio que el Señor Jesucristo la instrucción que el Señor Jesucristo en un momento dado nos dio es el de no odiar, no pelear. Yo creo que aquí cabe mencionar precisamente las reglas o las leyes de la comunicación, que prevalezca el diálogo, el intercambiar ideas para poder en un momento dado llegar a un entendimiento. Bien. No sé si pude dar respuesta a su pregunta. La misma confianza que alguna vez tuvieron va a depender de cada una de las personas, de cada una de las partes. Aquí, por supuesto, también es importante que lo pudieran hablar entre ellas. Es fundamental observar las reglas y las leyes de la comunicación en las relaciones interpersonales. Es básico, es fundamental, nos va a ayudar muchísimo, nos va a ahorrar muchos problemas, muchas dificultades, muchos enojos, muchos distanciamientos. Es importante el diálogo, es importante intercambiar ideas, poder conocer y saber qué es lo que la otra persona está pensando. No es válido dejar a la imaginación, no es válido suponer, no es válido presuponer, imaginar, creer. Es que yo creo que él quiere, yo creo que él piensa. No, eso es lo que no es válido. Es totalmente válido hablar, ser en todo momento totalmente sinceros, en todo momento decir la verdad, dejar a un lado las manipulaciones, dejar a un lado el querer controlar al otro o a la otra persona. Es importante en todo momento ser sinceros, decir la verdad, decir las cosas como son, se oigan como se oigan, ser claros, ser concretos, ser directos, decir la verdad siempre. No usar palabras ofensivas, no usar palabras grotescas, pero hablar, escucharse mutuamente, decir qué es lo que quiero, qué es lo que espero, qué deseo de la otra persona, qué necesito de la otra persona. Si nosotros observamos las leyes y las reglas de la comunicación, vamos a tener mejor interacción con las personas que nos rodean, las personas cercanas y cualquier persona con la que nosotros en un momento dado tengamos interacción. Entonces, para ser un poco más concretos en la respuesta para CEF B lo ideal es que las dos personas puedan hablar
y conocer mutuamente qué es lo que cada una espera de la otra, ser abiertos, hablarlo claro, poner a lo mejor las nuevas reglas de la relación. Sería fundamental, sería formidable para un nuevo comienzo en esa relación. Bueno, yo espero haber sido clara. Muñeca nos dice, no, antes, así, Muñeca, aquí estamos una vez más, en este camino fortaleciendo nuestra fe, que su palabra no regrese vacía, Padre. Así es, Muñeca. Nos dice Muñeca, grande es su amor y para siempre es su misericordia, que su propósito se cumpla en cada uno de nosotros. Así es. Amén. Que así sea, Muñeca. Sed B, para mí es claro, pues igual es doloroso no tener la misma confianza que alguna vez que se tuvo, pero si no hay forma de diálogo, pienso que lo más sano es tomar distancia, no por odio o resentimiento. Claro, formidable, para evitar caer nuevamente en el odio. Se ve, sino porque es lo más sano para quienes estuvieron en dicha situación. Claro, así es. Correcto. Muchas veces, por supuesto, que es lo más sano. En términos de la instrucción del Señor Jesucristo, como lo dice, te puedes retirar, pero no odies. Para el Señor Jesucristo lo más importante, más allá de que te quedes o te vayas, es que no odies, que no guardes rencor en tu corazón. Por supuesto que en muchas ocasiones y dependiendo de las circunstancias, poner distancia es más sano. Como dice el Señor Jesucristo, sin odiar. Te puedes ir, pero sin odiar. Trabajando el perdón, precisamente. Trabajar el perdón para superar, para sanar las heridas y superar el resentimiento. Es trabajando el perdón para poder liberarse, para poder tener una vida sana, una vida libre, una vida plena, una vida más completa y sobre todo recibiendo las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Volvemos al punto. En un espíritu, ya no voy a decir en un corazón, en un espíritu donde hay odio, es una barrera para recibir bendiciones. Un espíritu que está aferrado a situaciones, a personas, a bienes terrenales y materiales, es una barrera para recibir bendiciones, que se va a manifestar en algún momento y de alguna manera. Esta barrera. Bien. Muy bien, amigos. Estamos avanzando en nuestro tiempo. Vamos a ver si alguien más nos hace algún comentario. O estamos próximos a retirarnos. No sin antes invitarlos también el día de mañana, domingo, a las 7, nuevamente en nuestro espacio de reflexión y de meditación, de acercarnos y de conocer un poco más a nuestro Padre Celestial. Las instrucciones que el Señor Jesucristo nos dejó, nos dio, para vivir mejor, para estar bien, para poder recibir bendiciones y cada vez más bendiciones, para lograr una vida plena o una vida en plenitud. Así es amigos. Bien, vamos a hacer una oración, les pido que me acompañen para hacer una oración agradeciendo al Padre la oportunidad que nos ha dado para
estar aquí una vez más. Y como lo decía nuestra amiga por aquí, esta frase bonita, para que la paz del Señor Jesucristo esté con todos nosotros, con cada uno de nosotros, hoy, mañana y siempre. Ok, entonces vamos a hacer, amigos, nuestra oración, vamos a unirnos todos unidos en nuestra fe. Vamos a agradecerle al Señor la oportunidad que nos ha dado esta tarde para estar aquí, para reunirnos en su nombre, para conocer de Él, para saber de Él, para fortalecernos unos a otros, para ayudarnos unos a otros. Y de alguna manera, claro, que esté con nosotros, que se quede con nosotros, que permanezca con nosotros en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias, en estos días especialmente difíciles, que todos los días pueden tener algo difícil y que solo el Señor nos libera, nos protege, nos auxilia, nos bendice. Vamos a ver un comentario. Sef, sino porque es lo más sano para quienes estuvieron. Ya lo habíamos visto. Sef, muchas gracias, doctora Quero, por su explicación. Muy bien. Carmen Maica nos pone ¿cómo le llaman? Un dibujo de oración. Bien, nos estamos uniendo, amigos. Nos estamos uniendo esta tarde-noche en nuestra oración. Todos juntos, todos unidos. El Señor dice, donde estén dos o más hablando de mí, ahí estaré. Es grato, amigos, amigas, es grato, realmente muy grato, reunirnos a hablar del Señor, a pedirle que permanezca con nosotros, que nos ayude, que nos auxilie, que nos bendiga, que nos libere de cualquier mal, que nos prospere de situaciones terrenales, que esté con nosotros, que sea nuestro proveedor de salud, de bienestar, de recursos económicos para obtener satisfactores, para poder cubrir nuestros gastos, diversos, por supuesto, en la casa. Entonces, vamos amigos, a unirnos. Todos juntos vamos a hablarle al Padre Celestial, agradecerle. Padre eterno, Creador, nuestro único Creador y Dador de todo. En esta hora, Señor, en el nombre bendito del Señor Jesucristo, tu Hijo único, tu Hijo por quien hemos sido perdonados, tu Hijo quien ha venido al mundo, quien vino al mundo a quitar, a lavar los pecados. Te damos gracias porque nos has permitido esta tarde poder reunirnos en tu presencia. Las personas que llegamos aquí
a este espacio virtual, como ahora lo conocemos, y de esta manera. Nos unimos de corazón, nos unimos por la fe, por la creencia en ti, Padre Celestial, en tu amor, en tu bendición. Te doy gracias, te damos gracias, porque hemos tenido la oportunidad una vez más de estar aquí, conviviendo, compartiendo, conociendo un poco más de ti. Te damos gracias porque nos concedes vida, nos concedes salud, nos concedes bienestar, nos concedes bienestar en nuestras familias y en nuestros hogares, porque cumples tu promesa de salud, de vida y de bienestar para nosotros. Te damos gracias y te pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir creyendo, a seguir confiando, a mantener nuestra fe y que nos ayudes a incrementar nuestra fe. Que nos ayude, Señor, a que nuestra fe se haga un poco más grande y más fuerte. Y a ti recurrimos, Padre bondadoso, a ti recurrimos. En este momento y en algún momento de aflicción, en algún momento de preocupación, a ti recurrimos. Nos encomendamos en tus manos bondadosas, en tus manos piadosas, en tu amor infinito, en tu voluntad máxima de salud y de vida, de amor y de bienestar. Nos encomendamos en ti, Padre misericordioso, Padre bondadoso. Gracias porque nos has escuchado. Gracias porque nos respondes. Y gracias porque estás con nosotros. Y te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros, que te quedes, Señor, con cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros hogares y con cada una de nuestras familias. Te pedimos, Señor, que te quedes con cada uno de nosotros. Gracias porque nos has escuchado. Gracias porque volteas tus ojos misericordiosos hacia cada uno de nosotros. Y porque nos levantas. Aunque nosotros seguramente que nos equivocamos y seguramente que no cumplimos correctamente con nuestro deber hacia ti. Te agradecemos, Señor, que nos escuchas y que nos bendices. Te agradecemos tu presencia en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias. Te agradecemos tu presencia, tu amor y tu bendición. Si nos permite, Señor, el día de mañana estaremos aquí una vez más, compartiendo de ti, encomendándonos en ti y agradeciéndote las bendiciones que nos das. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias porque nos has escuchado. Y gracias porque te quedas, porque estás con cada uno de nosotros. En tu nombre, Señor, que así sea. Amén. Gracias, amigos. Gracias por haber estado compartiendo conmigo esta tarde, este espacio. Gracias por acompañarme.
en nuestra oración de hoy. Amigos, vamos a descansar. Estamos en la presencia del Señor, el Señor con nosotros, el Señor con cada uno de nosotros. El día de mañana estamos aquí nuevamente para hacer nuestras oraciones y para saber y conocer un poquito más de nuestro Creador y Dador, único Creador y Dador. Así es, amigos. Que tengan bonita noche, bendecida noche, amigos.